poder de la radio y la imaginación. Dame fuerzas para caminar con todas aquellas personas que su compañía es tu Jal Radio. Guíame para no caer en el fango de la mediocridad. Pasa mi corazón para que pueda transmitir. Enséñame a cubrir el corazón para el corazón de quienes me escuchan. Pon en mi camino una luz. Bendice a todas las personas que me rodean, porque dale calor a cada una de mis palabras para que el día lluvioso sea para todos cálido y que el día frío no lo perciba. Aísla todas mis penas para que las palabras fluyan y haga feliz al que no lo es. Oh Señor, apreciables amigos de Guatemala y el mundo, sean cordialmente bienvenidos a nuestra programación estelar, este espacio de la música nacional, el espacio de los sones maravillosos que nos harán recorrer toda la República de Guatemala y el mundo. ¿Qué les parece si ya encendemos nuestro tren cultural artístico? Y en esta ocasión es la marimba que surge allá en Chichicastenango, la marimba Los Machitos, que nos llevará a tierras extranjeras, a tierras internacionales. Esta agrupación marimbística bajo la dirección de Miguelito Ignacio y la marimba de Tecomates también nos llevan hasta Los Ángeles, California, para poder escuchar y observar uno de los emblemáticos paisajes que representa la tradición de esta tierra guatemalteca en tierras extrañas. Y es el baile del Torito, Los Ángeles, California. Bienvenidos.
Música nacional, representación ante todo el mundo de lo que acontece en esta bendita República de Guatemala. Y qué mejor Ignacio, conocido en el ámbito musical, un maestro en la música de marimba autóctona y regional allá en Chichicastenango, de la marimba de Tecomates. Pero también están por ahí siempre la vía turística, ese pueblecito colorido, lleno de sabor, de misticismo. Ahí surgen nuestras agrupaciones marimbísticas. Hablando de Chichicastenango, quiero reiterar también ese saludo muy especial a todos los músicos marimbistas, de manera particular allá a los amigos también de la marimba de Tioshmash. Básicamente es una alegría poderles saludar. Les comento que por allá en el mes de octubre, si Dios así lo permite, en nuestro espacio y la cápsula que hemos desarrollado cada mes compartiendo con nuestra gente, nos estaremos dirigiendo allá en la hermosa vía de Chichicastenango para poderles llevar a ustedes lo mejor de la música nacional allá con la marimba Los Machitos. Por allá estaremos contándoles muchas cosas de lo que ellos realizan. Vaqueros. Que se utiliza especialmente en esa tradición del baile del torito, con ese ritmo zapateado, con ese ritmo barreño, con ese sentimiento nacional de estos sones maravillosos. Seguimos con la marimba Los Machitos.
sones de mi tierra. Y esto es lo maravilloso de la música nacional, que siempre nos invitan a disfrutar, ya sea de algún paisaje, de alguna imagen, de alguna tradición, o sencillamente de alguna noble labor de nuestros paisanos acapultecos, quichelenses y guatemaltecos, quienes siempre han estado por ahí haciendo lo mejor personalmente para enaltecer a esta República de Guatemala con cada uno de sus trabajos. Y es específicamente que hoy recordamos a los que se dedican a la carpintería con este son especial del gran maestro nacido allá en Totonicapán, especialmente la música de don Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. El Carpintero es el nombre de este son especial. Bendiciones para todas las personas quienes ya se comunican con nosotros a través del 45 25 36 99, para quienes escriben también a través de nuestra transmisión en Facebook Live, pero de manera muy particular para el profesor Alex Francisco. Muchas bendiciones. Hoy le tocó descansar en todas esas actividades deportivas que dirige por allá siempre en los distintos escenarios deportivos, pero de manera especial allá en El Reposo, conocido así ese lugar en donde cada domingo por allá se encuentra Alex Francisco. En esta ocasión, disfrutando del programa de la nacionalidad, seguramente disfrutando de esos ceviches tan deliciosos que él prepara los días sábados siempre por ahí, y de alguna manera cuando usted quiere disfrutar de un ceviche muy especial, pues de alguna forma por ahí está Alex Francisco para que puedan disfrutar en esta ocasión. Les dejo con la música de don Miguel Ángel Zul para seguir complaciendo El Carpintero, y nuestro tren cultural artístico posterior de llevarnos a ese taller tan especial de algún espacio de nuestra República de Guatemala con nuestros carpinteros. De ahí saldremos para dirigirnos a San Pedro Jocopilas, que es el siguiente son que vendrá a continuación. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Usted está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Hemos escuchado la música de don Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta, El Carpintero, y ahora suena San Pedro Jocopilas. Para seguir complaciendo en esta ocasión, nuestro saludo especial para el profesor Alex Francisco. Es la marimba San Sebastián, que surge desde la aldea Río Blanco, Zacapulas, departamento del Quiché, Guatemala, Centroamérica. 4,000 pas para ustedes.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Transcurren especialmente 54 minutos de la hora 12. Bueno, ya la aguja del reloj nos marca 55 minutos transcurren de la hora 12 en esta fecha 24 de septiembre del año 2023. Quiero saludar a todas las personas quienes nos escriben a través de ese comentario en Facebook Live. A don Carlos Lara, dice: saludos profesor desde Vancouver, Washington. Estoy visitando a mi hija y nietos. Saludos para ellos, familia Mejía, dice. Entre unos minutos estaré recitando algo para todos aquellos paisanos y amigos quienes se encuentran fuera de las fronteras de esta bendita tierra de Guatemala. Samuel Soy dice: saludos desde la colonia El Limón, zona 18. Saludos a mis tías allá en Chesic Cuartos, Santa Cruz del Quiché. Saludos a mis amigos Michelle, Leticia y Cristian. Cariñosamente el bebé en California, eternamente el Ojitos, dice. Con placer con mis sacapulas querido, dice. Muy bien, tal vez es lindo sacapulas, le estaré complaciendo. Ricardo Menchú desde Suchitepeques. Walter Lancerio, gracias por el programa. Que en paz descanse mi madre, seguidora de los sones de mi tierra, allá en el barrio San Sebastián. Ay, 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 de verdad este mensaje creo que sí es un tanto impactante para mi persona. Ya sé quién es, a quién se refiere. De verdad lamento mucho el sensible fallecimiento de quien en vida fue la señora madre de Walter Lancerio. Y por ahí lo comentaba en una de las conversaciones que tenía por allá en mi familia con mi señora madre, especialmente doña Lorenza Alvarado. Le decía: ha fallecido tal señora en el pueblo, le comentaba, porque ella igual está con quebrantos de salud. Y le comenté, me da mucha tristeza, le decía, porque a veces cuando la mamá de Walter Lancerio se encontraba con salud aún, nos encontrábamos en las fiestas y mire que era muy agradable la forma de saludar, porque lo hacía de una manera muy auténtica, con un abrazo especial, de verdad. Y siempre me decía que es fiel seguidora, o era fiel seguidora del programa de la nacionalidad de los sones de mi tierra. Y lamentablemente ha tenido su sensible fallecimiento. Mucha fortaleza a toda la familia. Son seres queridos a quienes de repente no son nuestros familiares, pero forman parte de ese vínculo de cariño y amistad en nuestro pueblo. Saludos cordiales a toda la familia. Mucho ánimo, porque es muy difícil perder a un ser querido, a quien se le ama tanto. Así de que Walter Lancerio, nuestra fortaleza para usted. Esperamos que Dios les conforte en esto que están viviendo como familia. Dice, madre, te llevo cada segundo en mi vida desde la distancia, madre mía, nos escribe. Abrazos pues. Nicolás Rodríguez, saludos mis amigos de Tujal Radio, aquí presente como cada domingo, disfrutando de este hermoso programa de los sones de mi tierra. Mándeme un saludo para mi pueblo Salvatierra en Guanajuato, México, nos escribe. Eso nos da mucha alegría, que muchas personas están en otros lugares, en otros países a nivel del mundo, por allá en Canadá también, en El Salvador, y nuestra audiencia incondicional allá en Estados Unidos. Edgar Lorenzo Ramírez Lancerio, saludos desde Ciudad Capital. Seguramente con esto también queremos saludar a don Efraín y a doña Rosario, fieles seguidores de nuestra programación. Buenos amigos también, con mucho aprecio y cariño de manera especial a don Efraín y a doña Rosario. Saludos cordiales. Francisco Salvador
el famoso Ya Te Vi. Saludos compañeros, dice, a seguir disfrutando de nuestra cultura musical. Carmelina López, Vicente Lancerio, el compadre de don Juan Gavilán. Seguramente hoy cada quien en su casa disfrutando de este programa. Tenchi Galicia, buenas tardes, Tujal Radio. Lenchofer MP Producciones, Juanita Alessandra, allá en su comedor, por allá en Santa Cruz del Quiché, sirviéndole a toda la gente con mucha amabilidad por allá. Leslie Mérida, allá seguramente también en el car wash. Emanuel, siguiendo nuestro programa con su distinguido esposo, el famoso Memusha, le decían por ahí en su época. Leticia López, gracias por esos hermosos sones. Leticia López le saluda desde la zona 1 de la capital. Ismael Aceituno, saludos. Don David Villatoro, por allá también. Rutilia ML dice, vaya que se identifican así nuestros seguidores. Miguelito Ignacio, saludos desde, vamos a ver, creo que yo me aparté por acá, dice. Bueno, saludos a todos, dice, visualizando desde Morería Santo Tomás. Saludos cordiales a Shirley Ignacio. Le estoy tratando de dar clic sobre su mensaje, pero me tira directamente a su página. Shirley Ignacio, me imagino que es la hermana que la acompañó acá en Zacapulas. Logramos convivir por allá, vamos a ver si no me falla la memoria, el 30 de julio. Una noche bastante agradable en compañía de Miguelito y Shirley Ignacio. Miguelito es maestro en la música de la marimba autóctona de Tecomate. Dirige también la marimba de los Machitos. Con eso hemos iniciado nuestra programación en esta ocasión. Elena Cristal, ¿qué sones tan bonito me recuerda a Zacapulas? Escucho en Tecpan, Guatemala. Lenchofer dice, saludos amigo JP Alvarado, favor de saludar a mis queridos cumpleañeros y cumpleañeras, dice, de la semana. Pablo Santay Velázquez, Pablo Josué Santay López, Angie Concepción Santay, Micaela Velázquez, felicidades en su día. Visualizando desde Río Blanco, Zacapulas, bendiciones. David Mejía, qué buena señal, estoy visualizando en Tierra Caliente. Imelda Tercero, muchas bendiciones. Hemos terminado con esta lista de mensajes. Muy buenas tardes. Lo felicitamos por tan bonito programa. Queremos también felicitar al compositor de la marimba regional San Sebastián, al profesor Mauricio Aceituno Felipe. Ayer estuvo de cumpleaños, dice. Muchas bendiciones ahí a nuestro buen amigo, maestro en la música nacional, Mauricio Aceituno Felipe, compositor ya de 5 sones. Dentro de ellos es el compositor del son Pel Joaquín, Tía Kela Checataloj, Rimi Al Chucumats, Anan Yampras también, básicamente. Y vamos a ver, creo que se me va uno de los sones. Vamos a hacer recordatorio. Son 5 sones lo que yo recuerdo. Número 1 está Rimi Al Chucumats. También está Anan Yampras, está Pel Joaquín, está Tía Kela Checataloj. Ay, 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 se me va el quinto son, a ver quién me lo recuerda por ahí. Bueno, seguramente lo estaré recordando, el son número 5, pero ayer estuvo de manteles largos. Ahí estamos, muchas bendiciones pues. Vendrá en esta... Ahora sí, me recordé del son. El quinto son es Chucumats. Ahí estamos. No me iba a perdonar si no me recordaba de esos sones, de verdad. Chucumats, Rimial Chucumats, Pel Joaquín,
Tiaquila Shecataloj y Anán Yampras. Son los 5 sones del tío Mauri, así lo conocemos por las sobrinas que tiene por ahí. Algún día esto va a servir de alguna dinámica, así de que mejor si usted tomó su cuaderno, apúntelo por ahí. Saludos cordiales hasta allá en Aldea Río Blanco, Zacapulas, para nuestros buenos amigos, de manera muy particular a la familia de los amigos marimbistas allá en Río Blanco. Don Santos López nos escribe: buenas tardes, le saluda Santos López, fiel a su programa. Si nos hace favor de saludar a la familia y me complace con el torito, un gusto ver que se encuentre bien, muchos saludos y bendiciones, nos escribe. Muchas gracias, pues. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, es un gusto saludarlo desde Aldea Chepiacul, Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Dice: por favor, póngame el son Llanos del Pinal con Lalo Tzul y sus manzaneros, como siempre visualizando a través de las redes sociales, ya que no hay cobertura de frecuencia modulada, nos escribe. Pues lamentablemente no tenemos alguna frecuencia en FM ni en AM, pero mire que el mundo se va modernizando y nosotros nos encontramos a través de TuneIn Radio, a través del www.tujalradio.net, como también a través de distintas plataformas en nuestro canal en YouTube, canal en Telegram, canal también, bueno, nuestra página en Facebook Live y en Twitch. Por ahí nos encontramos y nos saludamos. Les dejo con la marimba de don Lalo Tzul y sus manzaneros, una de sus más de 1000 composiciones musicales, Mi linda María, y los recibimos con fuertes aplausos. Adelante, maestros.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Con este son muy especial quiero saludar allá en San Jorge a Germán Espinosa de manera muy especial. Entonces en esta ocasión con este son especial el Aguacateco, también a la familia Espinosa Carrillo por allá en San Jorge. Muchas bendiciones. Ya vendrá Chinique querido también para Germán López por allá. Es Germán López y yo creo que estoy confundiendo ahí el apellido. Es López allá en San Jorge y la familia López Carrillo. Saludos cordiales.
con este son especial enviamos esos saludos hasta allá en la tierra del paisaje Sololá. Pero también nos trasladamos hasta otro emblemático paisaje allá en Santa Catarina, Ixtahuacán, siempre en el departamento de Sololá, de manera muy especial para Maximiliano Guarchaj. Saludos cordiales. Llanos del Pinal es la marimba orquesta de don Miguel Ángel Zul, quienes nos acompañan en esta ocasión. Buen provecho para todos. Una carta a mi madre. Esta es la historia de un muchacho que un día, al terminar uno de nuestros programas, se nos acercó y nos dijo: yo soy seguidor de ustedes. Su vida es muy diferente a la mía. Ustedes alegran con sus sones
y yo trabajo cargando ladrillos. Pero cuando los escucho pienso que somos lo mismo. Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van, quizá me pueden ayudar. Y secándose una lágrima en el ojo, echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo: lleven esta carta a mi mamá. Quizá pronto ustedes estarán en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes. Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es alegre, cálido y pintoresco. Sus calles son de adoquín y algunas casas aún son de adobe. En alguna de sus calles está el santuario y la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, al cual me encomendé cuando me vine a esta aventura. Por la calle principal está su casa. Es distinta de todas las demás. Ahora tiene techo de concreto, está pintado de azul casi como el mismo cielo. Efectivamente, estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino. Y llegar hasta ese pueblo fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en mis pies se sentía y con cierta incertidumbre y un viejo sentir en su mirada me dijo: dígame, señor. Señora, buenas tardes. Mi respeto. Su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le tengo. He cumplido mi promesa y mi camino seguiré. Me di la vuelta y la señora interrumpió: usted disculpe la molestia. Y me miró: no sé leer porque nunca tuve escuela. Sé que usted comprenderá. Léemela, por favor. Claro que sí, señora, con mucho gusto, le respondí. Tomé el papel que decía lo siguiente: septiembre 20 del 2023, Los Ángeles, California, 8:59 de la noche. Esto es lo que decía aquella carta. Madre querida, no sé por dónde empezar. Comenzaré diciendo que te extraño. Extraño las tortillas que me hacías. Extraño tus regaños. Extraño tu comida. Aquí mi vida es como siempre una rutina. Tengo 2 trabajos y a veces no me la acabo. Pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada, pa' que no anden batallando. Precisamente hoy se cumplen 13 años de aquella tarde que me vine pa'l norte. Sus bendiciones sí surtieron el efecto. Dele gracias a mi viejo, sí sirvieron sus consejos. Ay, madre querida, mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo, pronto voy a regresar para realizar mis sueños de volvernos a abrazar. Atentamente, tu hijo desde tierras lejanas.
Vamos a saludar en esta ocasión a Bárbara Lancerio. Saludos a la familia Lancerio en Cobán. Dice Santos Coronado también. Nos dice saludos desde San Juan Zacatepeques, tierra de las flores, cuna de muebles del departamento de Guatemala, a 31 kilómetros de distancia de la ciudad de Guatemala. Dice, ánimo a la música tradicional de Guatemala, es sonido de la marimba. Pati Aceituno, buenas tardes, saludos desde Maryland. Me puede complacer con el son Alma Checana. Le comento que fue uno de nuestro repertorio musical y pues ya no podemos complacer. Dice, muy buena transmisión. Eulogio Mejía, saludos cordiales. Palocho Aceituno dice, Amado Mejía también, siempre escuchando lo mejor de la música nacional. Y hablando de sentimiento y sabor a pueblo, viene la Unión Sanpedrana con este son especial. El Rey Quiché para ustedes.
Apreciables amigos y amigas, muchas gracias siempre por su sintonía. En esta ocasión queremos saludar ahí al profesor Alex Francisco, a quien le agradecemos siempre por compartir con nosotros y de manera especial también porque en esta ocasión queremos agradecerle por el ceviche que nos ha enviado para compartirlo aquí en cabina. Para cada uno de ustedes, apreciables amigos, ese saludo cordial, pero de manera muy particular para el profesor Alex Francisco. Le voy a complacer con uno de los sones maravillosos de esta bendita tierra de Zacapulas, de la producción musical de la Marimba San Sebastián, bajo la dirección del maestro Mauricio Aceituno Felipe, que por cierto el día de ayer estuvo de cumpleaños, a quien saludamos en esta ocasión. Les comento que esta composición musical es de el maestro en la música nacional, titulado, reconocido también, Alcides René Argueta Fernández. Es el director de la Marimba Guatemala, del Ministerio de Cultura y Deportes. También dirigiendo el ballet folclórico, siempre de esta entidad gubernativa. Río Negro para saludar al profe Alex Francisco, agradeciéndole siempre por su amistad y cercanía. Muchas bendiciones para todos. Buen provecho. 14 horas en punto. A disfrutar.
Con este maravilloso son titulado Mi San Pedrito, es de la marimba El Valle de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Queremos saludar a uno de los grandes amigos aquí siempre en la tierra de la Sal Negra, Zacapulas, perteneciente a la familia López Uluán. Nuestros grandes amigos, los conocimos cuando llegamos a estas tierras zacapultecas. Me refiero pues a nuestro apreciable amigo Pedro López Uluán. Saludamos siempre a doña Lina. Llegaremos a la actividad por ahí de la... tuvimos ahí alguna distracción en cámaras. Para el 1 de diciembre estaremos con ese espacio musical en la serenata de Año Nuevo. Vamos a programar algo espectacular por ahí en sus inicios para ustedes. Les comento que el sábado 30 de septiembre estaremos por allá en Media Luna, en una celebración de 15 años por allá, donde se hará presentación también musicalmente hablando de una de las marimbas maravillosas de Santa Eulalia. Eugenio Pedro estará por allá. Me han recomendado ceremoniar la actividad. Por allá estaremos compartiendo. Ahí en mis redes sociales seguramente ustedes podrán observar más de alguna fotografía. Dele like y así podrá ser uno de mis seguidores especiales. Muchas gracias por su atención. Será entonces hasta el próximo domingo, si la vida y Dios así nos lo permite. Es mi San Pedrito. Vendrá la música regional desde Chichicastenango. Para culminar con nuestro programa, aún nos hace falta 3 sones, pero para terminar el programa les dejaré Adiós, compadres y amigos de la marimba Los Machitos para concluir nuestra programación. Buenas tardes y buen provecho para todos.